La mayoría de jinetes han oído hablar de las flexiones en caballos pie al suelo, flexiones recomendadas por muchos veterinarios. Pero, ¿cómo enseñar a hacerlas a nuestros caballos? Empezamos. Yo soy Gema Caballo y en este vídeo os voy a enseñar una técnica que va muy bien para enseñar a hacer dichas flexiones, sobre todo las laterales, que son las que más cuestan. Estas flexiones les van muy bien al caballo para estirar sus músculos y que agarren elasticidad. Por ejemplo, las que hacen bajar la cabeza y meterla en el pecho o entre sus manos, esto provoca que los músculos del dorso se estiren. Tirar de su cola también les va muy bien para liberar tensión de los músculos de dicha zona. En cambio, las flexiones laterales, donde el caballo gira la cabeza hacia el lado, dirección a su cadera o corvejón, estas son las que ayudan a que un caballo sea flexible, y de estas son de las que vamos a hablar, ya que son las que tienen que esforzarse más según la flexibilidad de cada caballo y son más difíciles de enseñar. Para que el caballo haga las flexiones se suele utilizar una zanahoria o alguna golosina. Recomiendo que sean zanahorias, ya que al ser largas tus dedos no corren peligro. Se les pone cerca de la boca y se les va moviendo para dirigir la cabeza del caballo hasta donde queremos. Pero el problema es que si el caballo no sabe, no solo mueve la cabeza, sino todo su cuerpo en vez de flexionarse. Le es más fácil retroceder, mover la grupa o girarse para alcanzar la zanahoria que mover solo la cabeza. Esta chica me pidió ayuda porque supone no había forma de que hiciera una flexión lateral. No dejaba de moverse y le expliqué cómo hacerlo, y en 5 minutos ya estaba haciendo flexiones laterales. Es algo muy sencillo que cualquier persona puede hacerlo y da muy buenos resultados en la mayoría de caballos. Vamos a hacer un trato: darle like al vídeo, y si probáis este truco con vuestro caballo y no conseguís hacer la flexión lateral, volver al vídeo y darle dislike. ¿Trato hecho? Pues venga, aquí va la explicación de cómo conseguir enseñar las flexiones laterales a caballos que nunca las han hecho. Hay que posicionarse de espaldas a la altura de sus manos. De esta manera evitaremos que mueva las manos para girarse. También evitaremos que retroceda, ya que tiene que girar la cabeza sobre nuestro cuerpo para conseguir la zanahoria. Si retrocede, sabe que no conseguirá la zanahoria. Digamos que hacemos de árbol al ponernos en esta posición, y él tiene que envolver el árbol para conseguir la zanahoria. Fijaros en este vídeo, el problema quedó resuelto en una sola tarde que fui. El pony, que antes no había manera que hiciera una flexión, en cuanto le dije cómo tenía que ponerse, no fue nada difícil que girara la cabeza sin moverse para nada y realizar la flexión. Una vez el caballo aprenda a hacer la flexión, ya no es necesario que nos situemos en esta posición, ya que este lo hará solo en cuanto entienda lo que queremos. Pero quiero aclarar algo: no pidáis nunca algo que un caballo físicamente no esté preparado para hacer. Y esto lo digo porque hay caballos que por naturaleza son más flexibles que otros. Lo correcto es que el caballo llegue a la altura de la cadera o corvejón. Esta tendría que ser la meta de la flexión, pero eso no quiere decir que todos los caballos puedan. Eso es como nosotros: habrá personas que podrán tocarse los dedos de los pies sin flexionar las rodillas y otras no. Pero si se practica y cada vez se esfuerza un poco más, llegará un momento que se llegue a tocar los dedos de los pies. Pues con los caballos lo mismo. Tenemos que ir estudiando hasta dónde puede flexionar y poco a poco ir pidiendo un poco más, hasta conseguir la máxima flexión que pueda darnos dicho caballo. Recordar que no todos los caballos son iguales. Si os preocupáis de hacer un caballo flexible pie al suelo, os facilitará mucho las cosas montados. Aparte del beneficio de tener un caballo elástico, también pasaréis tiempo jugando con vuestro caballo y creando vínculo, ya que para ellos esto es un juego. Eso sí, vigilar vuestros dedos, porque es fácil que sin querer el caballo pille tus dedos pensando que es la zanahoria. Es por eso que yo le enseñé a Sparky e Iris a hacer las flexiones con la bola. Si queréis aprender cómo se hace, en los comentarios os dejo un vídeo explicando cómo lo enseñé. Y recordar, si pedís más flexión de que el caballo os pueda dar y no consigue su zanahoria, terminará aburriéndose del juego y dejará de prestar atención a la zanahoria y por lo tanto a vosotros. El trabajo pie al suelo también es muy importante, aunque para la gente que le gusta montar a caballo le parezca aburrido, pero se trata de facilitar y preparar lo máximo antes de pedir las cosas desde arriba. ¡Hasta la próxima, caballistas!